Vamos a hacer una perspectiva cónica oblicua de una casa. Partimos de la línea del horizonte. Por ejemplo, la vamos a poner por aquí. Y dibujamos la línea de tierra. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí, paralela a la anterior. Voy a coger la referencia del papel aquí para hacerla horizontal. Vamos a marcar los puntos de fuga con un arco de circunferencia. Que no quede muy lejos del papel. Hacemos la semicircunferencia y corta el horizonte en dos puntos de fuga, FF'. Vamos a poner la posición del punto de vista, por ejemplo, aquí. Por tanto, aquí tendremos un punto de medida y ahora cojo centro en F y con la posición del radio FV tengo aquí el otro punto de medida, FM y F'M'. Bueno, ya sabemos que desde M' voy a medir todas las que van a F', ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, hago esta línea, hago esta otra, voy a ponerla aquí, y ahora voy a hacer, por ejemplo, aquí esta línea hacia F. Para hacerlo rápido hago las mediciones a posteriori para no perder tiempo, y está hacia aquí. Cojo aquí una línea vertical por este punto. Coger las intersecciones líneas verticales teniendo la referencia del papel, ya que aquí no puedo mover la escuadra y cartabón. Voy a hacer este primer prisma, por ejemplo, por aquí. Este primer prisma debe fugar hacia este punto. Y ahora voy a coger aquí un prisma menor. Bueno, esto debe salir de este punto. Hago aquí otra vertical por este punto. Entonces vemos que corta aquí. Viene por aquí, voy a terminarlo, por ejemplo, aquí. Otra línea vertical, por ejemplo, hasta aquí. Y voy a hacer un último prisma hasta aquí. Otra línea vertical y voy a traerlo hasta aquí. Este es mi último prisma. Y la última vertical por aquí. Bueno, o sea que tengo tres bloques y, como decíamos, este punto de medida mide esta medida. Lo único que tengo que hacer es alinear con M' y aquí con M'. Ya no repito más para no perder más tiempo. Este punto con M', y sé que esta medida en la realidad vale esto, a la escala que tenga, ¿no? Por ejemplo, las que van a esta fuga los mide este punto métrico, por lo tanto puedo hacer esto y ya sé que su medida real es, pues, desde aquí hasta este punto de corte en la línea de tierra. Este es el horizonte, esta es la línea de tierra. Bueno, una vez que tengo esto, voy a colocar, por ejemplo, aquí una puerta, haciendo una horizontal. Esta debe fugar hacia allá. Otra vertical.
y corta ahí detrás, corta también aquí, la de arriba ya no la pongo. Y aquí, por ejemplo, una superficie acristalada hasta aquí, fugando hasta este punto. Esto llega hasta aquí, ahora bajaré un poco, bueno, lo voy a poner aquí para que se iguale a la otra. Marcando aquí también un interior. Y aquí otra línea vertical, de manera que esto debe fugar también hacia F. Por último voy a marcar aquí la posición para una ventana. Voy a hacer un prisma saliente, por ejemplo, aquí arriba hasta este punto, levanto aquí una vertical, fugo aquí hacia esa fuga, lo mismo por aquí, y voy a traer el prisma, por ejemplo, hasta aquí. Esto podría proyectarlo aquí abajo y ver qué altura tiene, ¿no? Y la anchura ya sabemos que es con este punto de medida, ¿no? Bueno, como corta aquí uno con ese punto y corta aquí, por lo tanto el prisma debe llegar hasta aquí. O sea que ya tengo este saliente y este lo voy a concluir aquí. Aquí termino la vertical. Bueno, si mantenemos que, por ejemplo, aquí la sombra de este punto, voy a hacerlo mediante rayos paralelos, así ya no pongo la posición de las fugas. Sé que todos los puntos, por ejemplo este, a esta altura, proyecta una sombra siguiendo esta dirección y esta horizontal. O sea que esta es la proyección del rayo en el suelo y este es el rayo, con lo cual la sombra de esta vertical con esa esfera será esto. Bueno, pues eso, haré triángulos siempre semejantes, o sea que tengan la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, de manera que, perdón, no es este punto, es la proyección de este punto. La proyección de este punto viene por aquí, traemos por aquí y cae aquí. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Aquí. Entonces ahora ya sabemos que este punto tiene la proyección aquí abajo y el rayo realmente no va a ser este. Como vamos a coger este punto, el más saliente, vamos a hacer esto. Esta es la dirección del rayo. O sea que ahí tendríamos que corregir esto, ¿no? Bueno, ya tenemos esto así. La sombra de esta línea será una línea paralela. Viene por aquí y entonces saldrá de este punto. Para el plano de atrás vendrá por aquí. Bueno, eso imaginando aquí en el punto de corte aquí atrás, ¿no? Lógicamente, como esta línea y esta de aquí son paralelas, se cortan en la misma fuga que queda sobre la vertical por F', ¿no? Entonces esto, al llegar aquí, seguirá la misma dirección hacia F, viene por aquí hasta que corte detrás, ¿no? Si aquí hacemos que la sombra de la ventana sea esta, esto fuga por aquí, se levanta aquí el muro. Bueno, pues esta horizontal hace que caiga la sombra aquí y esta dirección hace que caiga aquí. Por lo tanto, esta será la sombra. Eso quiere decir que queda esto en sombra. Bueno, esto ya oscurece todo, solo queda esto en claridad, ¿no? Si ahora hacemos aquí una línea horizontal, hacemos aquí la vertical y otra vez tenemos la dirección de este rayo, cae aquí, debe fugar por aquí hacia este punto, o sea que la sombra será esto, ¿no? Si hacemos la sombra de esto, viene por aquí, hacemos aquí la vertical, perdón, la dirección del rayo cae aquí,
Entonces la sombra de esta línea será una paralela que fuga hacia F. Como corta aquí el muro, pues habrá que unir este punto con este de intersección, esta línea con este. Decíamos que cortaba aquí, eso quiere decir que la sombra vendría por aquí. Bueno, tenemos ya establecido dónde están las sombras, o sea que la sombra de este muro viene por aquí y luego hace esto, continúa porque esto se mete hacia adentro, pero sobre el muro sería aquí, eso quiere decir que viene según esta dirección. Bueno, y por último la sombra de esto, vamos a ver a qué altura cae. Bajamos una línea vertical, viene por aquí, levantamos una línea vertical y esto viene por aquí, o sea que viene por aquí hacia F, o sea que viene todo por aquí, o sea que queda casi todo en sombra. O sea, he hecho este punto para ver a qué altura se proyecta. Entonces por aquí traigo esta dirección, levanto una vertical, hago esta línea paralela a esta, corta aquí, por lo tanto vendría su sombra por aquí. Bueno. Entonces marco por aquí. Había tantas sombras que ya uno se pierde, pero bueno. Bueno, vamos a darle todo lo que quede de un mismo lado sombra, entonces esto quedará en sombra. Todo por aquí en sombra. Hasta aquí. Darle con otro tono, con este. Bueno, es muy oscuro, pero bueno. Lo mismo este hasta aquí, por ejemplo. Este. Y esto quedaba oscurecido hasta aquí. Esto es la continuación. Y aquí más oscuridad. Todo esto quedó aquí en sombra, pero esto ahora se proyectaba aquí y esto quedará más hacia abajo. Entonces lo que hicimos con este muro también habría que hacerlo con este de atrás y va a quedar más hacia abajo, o sea que va a quedar esto todo en sombra. Como es el mismo procedimiento, ya no lo hacemos. Esto queda también todo en sombra. El oscuro, todo esto queda en sombra. Para aquí también la sombra para esto. Sombra para esto. Aquí, como este ya está medio gastado, vamos a poner este.
queda en sombra. Decíamos que esto se proyectaba también aquí y esto era la continuación. De manera que ahora esto también queda en sombra todo. Y esto también. Esto venía por aquí hasta este punto. O sea que la sombra de esta línea será una paralela hacia aquel punto. O sea que todo esto queda en sombra. Y esto venía por aquí, el muro hasta aquí y hasta aquí. Y hasta aquí. Bueno, entonces remarcamos, por aquí viene la puerta. Por aquí. Por aquí viene el detalle de la puerta. Bueno, aquí se extendió. Hacer un pequeño saliente y ya está. Que no sabemos lo que es, pero bueno. Pues esto también se proyectará, venía hasta aquí. Y luego venía por aquí, subía por aquí, viene por aquí y llega hasta aquí. O sea que esto se proyecta toda esta sombra por aquí. Una sombra por detrás más intensa. Entonces, si esto ahora tiene la sombra aquí horizontal, pues esto también, con la proyección de esto hasta aquí, llegaría hasta aquí y luego el muro por aquí. Bueno, ya nos extendimos con esto. Pues marcamos por aquí esta línea de la casa. Esto también definimos aquí, esta línea para la casa y aquí para la ventana. Subiría por aquí. Pues la reflexión de esto quedará aquí el muro y aquí está el espejo, entonces esta misma medida habría que medirla con el punto de medida, los que van a F' quedaba aquí, entonces alineamos desde el espejo esto aquí hasta aquí. Esta misma medida hay que duplicarla aquí y ver esto al unirlo con el punto de medida, vemos que llega hasta aquí, o sea que el reflejo de este trozo llega hasta aquí. Esto por aquí, definimos bien por dónde viene esta línea y marcamos también esta y esta. Ponemos aquí la posición de esta línea oblicua de la que sale la sombra aquí con mayor intensidad en horizontal y lo mismo aquí.
Bueno, ahora se tendrá que duplicar también la medida esta de la sombra, habrá que medirla aquí, pues por el mismo método ya no lo repetimos y sale exactamente aquí de esta línea que venía hacia esta dirección. Entonces seguimos esta dirección. Al principio lo marcamos a lápiz. Esta medida la duplicaríamos. Entonces, esto viene por aquí, sale aquí también. Esta calculamos su profundidad y ponemos aquí el oscuro. Y esto fuga hacia F, pues también aquí fugará hacia F. O sea que sigue esta dirección. Que aquí se proyectará también la misma sombra. Y lo mismo aquí para la ventana, viene por aquí su reflejo. Esta distancia respecto al espejo también quedaría aquí a igual distancia con... Pues tendríamos esto y aquí también la simétrica de la sombra, ¿no? Esto viene hacia aquí, pues esto también quedaría por aquí. Bueno, esto veíamos que era esta distancia aquí hacia adentro, ¿no? O sea que lo traemos un poco más hacia aquí. Entonces marcamos esta línea de la proyección, marcamos esta, el grosor del muro, y aquí la sombra que se proyecta y sube, ¿no? La sombra también propia del objeto, que sería la proyección de esto. Más oscuro ahí en el entrante. Esto más oscuro aquí en el entrante tanto para esto como para esto. Vemos por aquí esta línea de la parte superior de la casa, como esto. Y se nos perdió ya todo, las líneas que había por aquí que fugaban hacia F. Todo esto deberá quedar en sombra. Poner algo más de oscuridad un poco en este plano para diferenciar del otro y en el entrante, como decimos siempre. Se nos quedó este bulto, aquí debe fugar hacia F y ahora la sombra de esto quedaba aquí abajo en paralelo. Esto iba hacia F, esto iba a la fuga sobre F', una fuga sobre F'. Nos falta por reflejar aquí el grosor del muro, todo por aquí, que sería este. Bueno, aquí como esto nos queda más alto, le ponemos aquí un pequeño saliente.
ventana aquí, fugando hacia aquella fuga, el grosor de la ventana. Más oscuridad en la parte superior. La puerta viene por aquí. Vamos a mezclar con otro color para que no sea monocromo. Aquí, esto deberá tener la continuación también por aquí. Ponemos por aquí este color. Vamos a poner ese tono también por aquí para el grosor de esta puerta. Y marcar aquí la posición, por ejemplo, de división para esa puerta. Aquí esta línea. Y esta. Bueno, pues tenemos ya nuestro bloque. Habría que revisar este punto que hay aquí, habría que hacerlo con todos. Este caería aquí, la sombra de esto sería una paralela. Este, por ejemplo, tiene la proyección aquí horizontal y la dirección esta, y luego la sombra de esta es una paralela hacia aquella fuga. Luego sale de este punto, sube por aquí, esto se mete y luego vuelve a entrar a la misma altura, o sea que esta sería la continuación de esto. Bueno, como la luz incide más ortogonalmente al suelo, esto tiene más luz que esto, y como no tenemos un rotulador lo suficientemente claro, eso quiere decir que, por ejemplo, esto tendría más luz que esto, entonces aquí podríamos poner un tono medio. Y todo eso nos valdría para todo el muro, habría que poner el mismo tono. Y lo mismo aquí para esta pared, dejando aquí el claro. O sea que esto sería más oscuro que el suelo, entonces esto también se proyectará aquí, sobre este plano. Y sobre el plano de la ventana. Colocamos aquí esto que no puede ser transparente, que llegaba hasta aquí, que tenga una tonalidad verde. Bueno, por último solo recordamos entrantes más contraste con estos tonos. Lo mismo aquí para la puerta, lo mismo aquí, 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 también por aquí, aquí abajo. Entrante por aquí, y como no ha dispersado muy bien el tono, podemos darle un poco con esto y lo mismo aquí con esto, lo mismo aquí con esto.
y con esto. Allí donde hay partes más hacia adentro. Tenemos que ver que las sombras siempre son paralelas de cada línea. De esta línea es paralela, sale de aquí, luego continúa por aquí en paralelo también a esta. Aquí tenemos este pequeño saliente, pues marcamos ahí una ampliación de ese detalle. Luego el reflejo sigue la ley de perspectiva, también esto, todos los elementos que se van duplicando sobre el espejo. El reflejo de la sombra presenta la reducción de la perspectiva. Bueno, vamos ya a concluir. Habría que revisar, pero siempre es fácil que alguna sombra pues esté mal, ¿no? Pero bueno, vamos a marcar aquí una línea para la puerta. Línea reforzar, está el entrante también. Bueno, aquí estas líneas que al final se torcieron un poco, habría que retocarlas. Darle con esto para que quede más vertical. Bueno, lo que sí decíamos que no lo concluimos, que todas estas paredes eran más oscuras, entonces esto tendríamos que darle más oscuridad. Como tiene un rayado, si es una textura de la pared, las líneas deberían ir hacia esta fuga, si son todas paralelas. Entonces todas deben ir hacia esa fuga. Y también esta pared es paralela, por tanto tendrá esa misma oscuridad, y esta también. Solo las que son horizontales, esta tendría luz, etcétera. También el suelo tendría luz. Bueno, revisamos. Esto está reflejado aquí. La sombra está reflejada. Este detalle pues tiene el mismo uso. Estas dos se cortan a la misma longitud. Esto sigue la misma dirección que esto. Esta será paralela a esta. Ir a la misma fuga sobre F', sobre la vertical sobre F'. Esto se proyecta aquí. La sombra de esto es esto. Luego corta aquí, levantamos una vertical, viene por aquí y se levanta hasta aquí. Luego decíamos que la sombra de esta línea caía sobre el suelo ya. Lo normal es que aquí también se sombre más, pero ya no lo vamos a hacer. Esto tenía la sombra hasta aquí, luego venía y luego era, aunque pusimos esto aquí, luego viene la sombra de esto, que nada tiene que ver con la sombra de esto, que es esto. O sea que aquí se podría ya poner aquí la línea esta horizontal, y esto caería más abajo, caería aquí y ya iría hacia allá, o sea que este trozo sobra. Bueno, siempre hay
cosillas que corregir, pero bueno. Bueno, pues lo dejamos aquí.